Ahora que empieza la cuaresma con el miércoles de ceniza, después de ahí tenemos casi todos los fines de semana retiros cuaresmales. Pues bien, consideremos un poco esto. Todos reparamos nuestras cosas. Cuando la casa, la tubería de las casas tiene fuga, pues la reparamos, ¿no? Que no dejamos que se siga tirando el agua. Cuando las paredes se agrietan, pues aplicamos ahí trabajos de albañilería. Cuando se van escaraspelando las paredes de la pintura, pues volvemos a pintarlas. En fin, todo le damos servicio a nuestras casas, a nuestras cosas, a los carros, a los aires acondicionados, ahora que ya viene el calor, a los refrigeradores, a las lavadoras, a las computadoras. Todos checamos también nuestro cuerpo. Vamos con los médicos. Cuando nuestro cuerpo surgen en él señales por medio del dolor de que algo en nuestro cuerpo anda mal, o al ver que no está funcionando bien cierto órgano, como normalmente funciona. Pero, ¿acaso todos reparamos nuestra alma? Tenemos fugas de fuerzas, nuestras familias se agrietan y amenazan con derrumbarse. Los ideales y principios morales se están desapareciendo, se están despintando. Necesitamos volver a pintarlos. ¿Todos acaso le damos servicio a nuestra alma? Es que se prende el foco del check engine de nuestra alma cuando andan bajo los niveles de prudencia, cuando no están funcionando los frenos de la templanza en el comer, en el beber y en el mirar. Cuando ya hace falta un cambio de fortaleza y de paciencia, porque ya llegó a lo negro de la ira, el rencor y hasta el odio. ¿Acaso todos escuchamos preocupados esas señales de dolor moral que nos envía nuestra alma? Hemos de aceptar todos que necesitamos asistir a los retiros espirituales, a los retiros de Cuaresma. Allí en los retiros espirituales se consolida nuestra instrucción religiosa. Allí en los retiros espirituales hacemos las paces con Dios, porque pues ahí nos confesamos. Si acaso en todo el año no nos acercamos a la confesión, pues ahí nos animamos a hacer nuestro examen de conciencia y a confesarnos. Allí en el examen, en el retiro espiritual, reflexionamos seriamente a dónde estamos llevando nuestra vida y volvemos a marcar el rumbo. Allí recuperamos o aumentamos nuestras fuerzas de la voluntad para seguir decididos y motivados ese rumbo que fijamos hacia adelante y hacia arriba. Todos estamos llamados a llegar al cielo, todos, por más perdida que se haya desviado nuestra alma y andemos con una vida muy perdida, todos. Pero ¿qué hacemos para recuperar ese rumbo? Para encaminarnos de nuevo a la vida eterna. Pues bien, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola nos dan una ayuda muy grande para poder lograrlo. Y es que se proponen aquí, se proponen ordenar moralmente a todo hombre, iluminan el entendimiento, fortalecen su voluntad y dan docilidad a los sentidos, o sea, que obedezcan a la razón y no a la pasión. En la vida ordinaria es muy difícil hacer esto, de amansar las pasiones rebeldes y someterlas a la razón serena para lograr la práctica normal de las virtudes. Pero nos damos nosotros un espacio de tiempo, acudimos a los retiros espirituales y vamos a tener un gran auxilio para nuestra vida espiritual. Una parte importante de lo que veremos en los retiros de Cuaresma es esto, el examen particular. No me refiero al examen para confesarse, sino al examen particular. Ese examen que se hace diariamente por la noche es realizar aquella sabia máxima espiritual que dice, véncete a ti mismo.
No es un simple expediente para quitar defectos, es sobre todo un excelente régimen de educación de la voluntad. Su práctica constante nos hace hombres de voluntad decidida, enérgica y perseverante. El corregir o enmendar pecados o defectos es solo el elemento material. Su estrategia consiste en ir acumulando pequeñas victorias, ofrecerlas a nuestro Señor y animarse con esto a un esfuerzo creciente, a un progreso continuo. ¿Qué es lo que hace el examen particular? Pues mantiene alerta la vigilancia de nosotros mismos, ayuda a la corrección de nuestras tendencias defectuosas, estimula el fervor creciente en el servicio de Dios. Todo esto lo obtiene por un medio muy sencillo, que es sostener un propósito constantemente renovado de corregir algún defecto particular, bien concreto y determinado. ¿Cuántas veces surgió en nosotros un buen propósito al escuchar el sermón, al leer un buen libro espiritual, al momento de que asistimos a una plática muy motivante? Surgió un propósito y ¿cuánto tiempo duró ese propósito? A los días ya se acabó ese propósito. Pues bien, el examen particular nos ayuda a ir no solamente avanzando, sino creciendo en ese fervor, porque llega a cumplirse esa mejora continua. Hoy seré mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Y de esta manera se practica. Se escoge un defecto que por lo general pues es el defecto dominante. Por la mañana se hace un propósito firme y decidido de evitarlo. Se examina y se anota en mediodía. Se examina por la noche y compara lo que pasó en la mañana, lo que pasó en la tarde. O también se compara de un día con otro, una semana con otra. Si se ha procedido con diligencia y concretando muy en particular la materia, en unas cuantas semanas se habrá logrado una notable victoria. Que no por esto nos vamos a ilusionar y decir, pues ya voy obteniendo victoria. Y no vamos a dejar esto así, sino que hay que perseguir al enemigo hasta acabarlo. ¿Qué hacían los israelitas en las guerras que tenían para conquistar la tierra prometida? Pues no solamente se quedaban conformes cuando estaban en esa guerra y estaban prevaleciendo sobre el ejército enemigo. Y no llegaban a decir, pues vamos ganando. Cuando aquellos, el enemigo notaba que iban perdiendo, pues salían corriendo. Y no se quedaban pues conformes con esto los israelitas, sino que llegaban a perseguir hasta acabar con aquellos que huyeron en medio de la guerra. Porque después, si lo dejaban ir, después iban a volver a reorganizarse y iban a pegar pues muy duro otro ataque tiempo después. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? No conformarnos con decir, pues ahí la llevo, voy avanzando, voy obteniendo victorias y dejemos de perseguir al enemigo, que es nuestros defectos, o peor que defectos, porque el pecado cometido y repetido muchas veces se convierte en hábito, en un mal hábito que se llama vicio. Hay que perseguirlo pues hasta acabarlo, hasta darle la debida muerte. Los frutos que se logran con este examen particular son que llegan a quitar directamente el defecto que se trata. Es natural el resultado cuando hubo vigilancia asidua, cuando hubo constancia en la lucha, cuando hubo esfuerzo creciente. Vence al enemigo aislado o al menos lo debilita notablemente. Una costumbre solo se quita con otra costumbre y esta se adquiere con la repetición de actos. Un buen propósito, un solo buen propósito no basta. Si propones pero no cumples, pues se aplicará en ti el dicho popular. De buenos propósitos está sembrado el camino del infierno. Así que es necesario una serie continua de realizaciones prácticas. Una segunda cosa es que quita indirectamente otros defectos.
El alma se va acostumbrando a una vigilancia general que la defenderá dando la voz de alerta cuando se deje ver otro defecto que va iniciando. Ya vencimos el defecto dominante, pues qué bueno, primera victoria, pero la segunda cosa que se logra es que se fortaleció ya la voluntad para luchar contra cualquier otro defecto. Un tercer logro es que nos hace hombres de voluntad. Este es el fruto más precioso de esta singular disciplina, de esta gimnasia de la voluntad. Cada vez que el hombre se domina, esto es, hace actos de dominio sobre la ira, sobre la pereza, la frecuente repetición de esas represiones que dicen ahora actualmente autodominios, pues produce un acrecentamiento considerable de fuerza de voluntad. Y en esto, fíjense nomás lo que nos pasa, a veces que creemos que estamos mal porque sentimos coraje, porque sentimos pereza, sentimos gula, sentimos soberbia, cualquiera de las cosas que sentamos que están mal y creemos que estamos pecando. Hasta ahí no es pecado el sentir todo eso. Uno tiene corazón de carne, no de fierro, no de madera, y va a seguir sintiendo mucho esto. Pero al momento de que se va dando los efectos de este examen particular y se va controlando esa ira, por ejemplo, que antes aquel padre de familia llegaba a corregir a sus hijos con ira desenfrenada, más bien descargaba su ira sobre su hijo. Y ahora, al momento de aplicar este examen particular, pues siente coraje cuando su hijo se porta mal, cuando no hace caso, pero llega a corregir o a castigar eh, con firmeza nada más. La firmeza no es mala, nos ayuda pues a corregir bien, a poner el debido correctivo a los hijos o a los subordinados. Y así, aunque va a seguir sintiendo ira, pues no se va a dejar de ella porque la va a tener controlada. Y así cualquier otra cosa, si sea pereza o sea soberbia o lo que sea. Cuarta cosa que se logra con este examen particular es que regula toda la vida espiritual. El examen particular esencialmente tiene que incorporarse en la actividad de todo el día. Y si es así, pues va engendrando el hábito de la vigilancia de sí mismo, o sea, el hábito de la vida consciente. ¿Cuántas veces uno no siente esa molestia de algún defecto dominante? Y es que uno mismo pues ya no siente que lleva el control de su vida, sino que esas pasiones o esos sentidos llegan pues a dominarlo a uno y regir su vida. Y va uno por el camino que a ellos se les antoja. Pero con este hábito de la vigilancia de sí mismo que se obtiene por el examen particular, pues uno toma las riendas de su vida, porque toma las riendas de esa ira, de esa pereza, de esa gula, de lo que sea. Quinta cosa que se obtiene, unifica el espíritu contra la nociva dispersión de las fuerzas del alma. Uno no anda por aquí y por allá, sino que concentra sus fuerzas. En cada actividad diaria, por más diversa que sea, estaremos haciendo siempre dos cosas. Dirigir cada obra que sea para mayor gloria de Dios y estar vigilando nuestra alma para ver cómo se comporta, si cae en el defecto que trae el presente examen de particular o si practica la virtud contraria a ese defecto. Entonces podemos hacer muchas cosas en el día, pero va a estar en segundo plano esa vigilancia sobre cómo reacciona nuestro corazón, nuestra mente, nuestra personalidad, para irla dirigiendo rectamente. Sexta cosa que se obtiene es que impide eficazmente caer en la tibieza. ¿Cuántas veces nos quejamos de eso, no? De que nos sentimos muy tibios. Pues nos va a liberar de la tibieza el examen particular, porque es una motivación permanente a la buena voluntad. O sea, que no nos vamos a dejar envolver de la mala voluntad o de la tibieza. Y una última cosa que se obtiene es que es una forma de oración continua y un ejercicio de continua presencia de Dios libre de ilusiones.
¿Cuántas veces sentimos que ya estamos salvados? ¿Por qué? Porque ya rezamos, porque venimos todos los domingos a misa, ya nos sentimos salvados. Y descuidamos ese defecto de carácter, o peor que defecto, ese pecado, ese vicio. Pues este examen particular nos va a librar de ilusiones, nos va a mantener dentro de la presencia de Dios y nos va a tener bien concentrados, empezando por el defecto que más nos domina para nosotros controlarlo o dominarlo nosotros a Él. ¿Qué condiciones se requieren para el éxito del examen particular? Primero, que la materia esté bien determinada. Uno dice, pues yo quiero ser diligente. Eso no dice nada. Yo quiero combatir la pereza. Eso no dice nada. Pero si uno dice, ¿cómo le voy a hacer para ser diligente? Para combatir la pereza, ¿cómo le voy a hacer? Eso nos va a ayudar pues a determinar bien la materia. Que dicha materia, segundo, que dicha materia sea de frecuente aplicación durante el día. Que dé lugar a frecuentes pequeñas victorias. Esto es lo que produce el esfuerzo creciente. Se va aumentando las fuerzas de la voluntad y disciplina la voluntad. Tercero, que la materia sea de pecado o defecto y no de acto de virtud por lo pronto. Y después lo que hay que hacer es completar con actos positivos de virtud el trabajo del examen particular. Es decir, hay que esforzarse en practicar las virtudes contrarias a los defectos que se van corrigiendo, para que el efecto total alcance su plenitud. Así, no solo venceremos al enemigo, sino que lo derrotaremos en nuestra alma. Fíjense nomás qué tan importante. No solamente lo derrotaremos, sino lo venceremos en nuestra alma, que ahí está viviendo en nuestra vida. Y por último, que el examen particular tenga alma y cuerpo. Cuando solamente hacemos las cosas por hacerlas, pues es como cuando uno más tiene el caparazón, la coraza, el cascarón. Como cuando nomás rezamos por rezar. O cuando le decimos a un hijo, tiende la cama, acomoda tu cuarto. Pero no le decimos y no hace nada. ¿Qué significa eso? De que ese hijo no ha llegado a la convicción de que tiene que ser ordenado, tiene que ser limpio. Es parte de una vida buena. Pero si nosotros actuamos con no solamente decirle, sino que realmente se genera esa convicción de que hay que tener orden y limpieza, pues después nos necesitaremos decirle que guarde sus cosas, que las acomode, que tienda su cama. Así también aquí, eh, no solamente va a tener cuerpo ese examen particular, sino también alma, cuando haya esa convicción de nosotros de que necesitamos combatir ese defecto dominante que nos impide estar unidos con Dios. ¿Para qué le sacamos vuelta al nudo del problema? Hay veces que andamos por otras cosas. Estamos pensando en otras cosas que no tienen nada que ver. Andamos aplicando otros remedios cuando no vemos el problema central, que es el defecto dominante. Seamos muy sinceros con nosotros mismos, hagamos un lado la soberbia que nos impide ver nuestro defecto dominante, para que lleguemos pues a enfocarnos al efecto dominante, a actuar sobre él con mucho ánimo, con mucha convicción, y entonces sí va a tener esta otra disposición, nuestro examen particular, que es que tenga alma y cuerpo. Que Dios nuestro Señor, pues, y la Santísima Virgen María nos ayuden a cumplir estos santos propósitos de que, así como Cristo nuestro Señor venció las tentaciones en el desierto, así nos ayude nuestro Señor a vencer las tentaciones y a vencernos a nosotros mismos, venciendo ese defecto dominante que ahorita tal vez está haciendo estragos en nuestra persona, en nuestra familia, pero que nos ayude pues a cumplir bien este examen particular. Acudamos a los retiros espirituales donde afinaremos este examen particular. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.